Hola a todos, os habla Chris desde Bihać, una ciudad bosnia a pocos kilómetros de la frontera croata. Hoy quiero compartir con vosotros las últimas noticias sobre la situación migratoria y lo que está ocurriendo aquí en la frontera. Comenzamos con una noticia muy especial. El equipo del colectivo Rota Balcánica Alto Vicentino consiguió instalar en muy poco tiempo paneles solares en algunos puntos de la selva, donde viven varios grupos de personas en movimiento. Los paneles solares son realmente una solución muy buena, muy inteligente, que permite a la gente cargar sus móviles y dispositivos como powerbanks, altavoces, sin tener que ir al centro de la ciudad para cargar la batería constantemente. Sin embargo, no podemos olvidar la precariedad de esta solución y la necesidad de proporcionar a la gente servicios más adecuados. Desgraciadamente también tenemos que hablar de noticias un poco menos agradables, en particular los acontecimientos en Afganistán, que todos conocemos, están empezando a tener sus consecuencias concretas aquí en Bosnia. Desde hace unos días se rumorea la apertura de las fronteras europeas en Bosnia, en Turquía, en Grecia, para las personas procedentes de Afganistán. Y esta noticia, junto con los actuales días de sol tras una semana de lluvias, están empujando a un gran número de personas a intentar cruzar la frontera hacia Europa, con la ilusión de que el acceso es ahora más fácil y la acogida será más amplia. Sin embargo, como tristemente sabemos, esta noticia es falsa y nuestro equipo intenta explicárselo a toda la gente que se desplaza, intentando no generar más esperanzas. Esperanzas que chocan con la realidad de la frontera, una realidad violenta, deshumanizada y repelente, incluso en estos momentos más dramática de lo habitual, teniendo en cuenta que Afganistán está en guerra desde hace años y que la mayoría de las personas de las zonas de las que proceden las personas en movimiento son zonas de inestabilidad política, social y económica. Me gustaría terminar esta actualización de la frontera bosnia-croata con una buena noticia, con el proyecto de salud. Encontrar gente dispuesta a acoger a personas en movimiento no es para nada fácil, pero al final el esfuerzo está empezando a dar sus frutos y es que esta última semana ha sido realmente un éxito. Nuestro equipo ha conseguido encontrar una clínica dispuesta a tratar a estas personas. Y bueno, ahora el equipo de salud está muy ocupado estos días con todas las citas con los dentistas, oculistas, y la demanda no parece disminuir. Las intervenciones bucales, por ejemplo, son muy caras, pero muy necesarias para el bienestar de estas personas. Por eso, para llegar a más gente y llegar más lejos, desde aquí nos gustaría invitar a los oyentes a financiar visitas al dentista de manera personal. Y si estáis interesados, podéis poneros en contacto con No Name Kitchen a través de su web. Y estas son solo algunas noticias desde Bihać de la última semana. Y gracias a todos por escuchar, interesaros e informaros. Y nos vemos la próxima semana, donde seguro que tendremos muchísimas más actualizaciones. Un saludo. Hola, mi nombre es Rocío y actualmente soy voluntaria para No Name Kitchen en Serbia. Como No Name Kitchen en SID, no solo distribuimos a las personas que se desplazan, sino también a aquellas personas serbias que lo necesitan. La semana pasada visitamos a la familia romaní que apoyamos en Toba y que fue deportada a Serbia. Al llegar a la casa, la familia se alegró mucho de vernos y de tener alguna conexión con la gente de Serbia. Viven en un pueblo muy aislado, en la última casa de la calle, y nos dijeron que no se sienten parte de la comunidad, se sienten como forasteros. Los niños mayores van a la escuela, pero uno de ellos nos dijo que sufren racismo en la escuela y que les cuesta hacer amigos, a pesar de que muchos de los niños hablan varios idiomas. Los adultos nos explicaron que también tienen dificultades para encontrar empleo, debido a la discriminación que sufren y que por este motivo tienen dificultades para mantener a una familia tan numerosa, ya que son 18 personas, 14 de las cuales son niños. Los armarios de la casa estaban vacíos y el frigorífico también. El agua del grifo es necesario hervirla o congelarla antes de poder beberla. Hay un bebé muy pequeño de unos 3 meses y le proporcionamos leche en polvo y pañales porque la familia no tiene suficiente dinero para comer y mucho menos para estos artículos. También proporcionamos cartones de zumo para los niños, algo de comida seca y comida para los pollos que uno de los voluntarios proporcionó el mes pasado para ayudar a la familia a mantenerse.
Aparte de No Name Kitchen, la familia siente que tiene poco apoyo en Serbia. Les han proporcionado algunos muebles e instalaciones, pero son inadecuados. Por ejemplo, les dieron una mesa de comedor diseñada para 6 personas y un horno que probablemente podría cocinar suficiente comida para 4 personas a la vez. Los niños apenas tienen juguetes. Estaban entusiasmados por tener unas caras nuevas con las que jugar, enseñándonos la casa y el jardín, recogiendo ciruelas para compartirlas con nosotros. Es una experiencia maravillosa pasar tiempo con la familia y destaca la importancia de mantener una conexión con ellos para apoyarlos. A la familia le resulta difícil acceder a la atención médica y podemos proporcionarle un apoyo médico básico para algunos casos de verrugas graves. A pesar de que en la familia hay un mecánico experto que nos dio algunos buenos consejos para nuestra propia furgoneta, debido a las actitudes negativas hacia los gitanos, trabajar y sobrevivir es una batalla diaria. Esto significa que nuestro apoyo es más importante que nunca y dependemos de las donaciones para continuar con estas visitas mensuales, proporcionando no solo artículos materiales, sino una conexión con otras personas. Información que de otra manera puede ser difícil de encontrar y que solidaridad con una familia que es rechazada debido a los prejuicios anticuados respaldados por los medios de comunicación venenosos y un sistema legal injusto. Hola, soy Erika y con el grupo de No Name Kitchen os informamos desde Velika Kladuša, en Bosnia. Aquí, en las últimas semanas, hemos visto un aumento de las personas en movimiento, que pasan los días y las noches en tiendas de campaña o en casas abandonadas en la ciudad, yéndose al game y volviendo después de devoluciones en caliente, casi siempre, como nos dicen, sin ropa. La policía de frontera croata, como nos cuentan las personas en movimiento, suele confiscar las mochilas, las comidas y la tienda de campaña, y los móviles y otros objetos personales. Algunas veces queman la ropa enfrente de ellos, la rompen o la confiscan. Por eso, y por el hecho de que aquí las temperaturas se están bajando, cada día se necesita ropa nueva, tiendas y mantas. Además, algunas personas están moviéndose desde pequeñas ciudades cerca de aquí hasta el centro de Velika Kladuša, porque es más fácil conseguir comida y soporte en esa ciudad y porque están más cerca de la frontera, y por eso es más rápido intentar el game hasta Croacia y Eslovenia antes de que llegue el invierno. Aquí las personas en movimiento son más o menos 600 y la mayoría de ellos son familias, sobre todo desde Afganistán, Pakistán y Irán, que fueron atrapadas para meses o años en Turquía y Grecia y a las que se hace aún más difícil el game por la presencia de niños y niñas pequeños y algunas veces de familiares ancianos. Como nos dicen las personas en movimiento, se suele intentar el game por la noche, andando por los bosques y montañas, lejos de la mirada de los locales y de la policía. Lo que suele pasar es que alguien de la población local los ve y pronto llama a la policía, croata o eslovena, que los coge y los devuelve a Bosnia o Serbia. Pasa también algunas veces que las personas en movimiento, después de días o semanas andando, estén tan cansadas, sin fuerza, sin comida o agua, y se dejen coger para la policía para intentar ser devueltos a un campo o en unos de los bosques o casas abandonadas donde habrá alguien cercano que les ayudará con comida, agua o ropa. Todos los días nos llegan mensajes de hombres o familias que acaban de ser devueltos en caliente y que necesitan ropa para comer o cubrirse. Con otro grupo en Velika Kladuša que soportan las personas en movimiento, conseguimos preparar bolsas de emergencia con ropa, comida, mantas y madera para los que acaban de ser devueltos en caliente. Y siempre, gracias a la buena cooperación entre los grupos, todos los días hay alguien que distribuye comida, ropa o madera, que repara las casas, que trae una tienda para ducharse o que hace visitas médicas y tratamiento para las infecciones. El proyecto de los vouchers también sigue y permite a las personas en movimiento de recibir un código en Facebook para comprar comida en 2 tiendas de Velika Kladuša, que es algo que ayuda a la economía local y que pone en contacto y en conexión la gente del pueblo y las personas. Teléfonos saboteados por la policía en Patras.
Estas últimas semanas han sido una sucesión frenética de acontecimientos. Una mañana, durante el reparto rutinario, un chico se nos acercó y nos mostró con vergüenza su teléfono. La policía había saboteado el puerto USB para que no se pudiera cargar. En cuestión de segundos, otros chicos nos mostraban el mismo problema. Normalmente rompen la pantalla, pero esta vez querían romperla irremediablemente. Uno de los chicos también tiene un problema mayor. La policía no solo le había roto el teléfono, sino que había hecho pedazo su documentación, alegando alguna irregularidad inexistente. Cada día nos enteramos de una nueva historia de abuso y violación de los derechos humanos. En los últimos días hemos estado en el hospital con un chico iraní. Estuve aquí en Patra hace un año, dice. En aquella época la policía nos golpeaba con el coche en el puerto. Ayer vi que se acercaba un coche de policía y me asusté. Empecé a correr lo más rápido posible, pero me caí. El joven se rompió la tibia. Otro había sido pateado por la policía cuando salía de su escondite en el puerto. Nosotros, por nuestra parte, mantenemos nuestro compromiso de denunciar todo tipo de abusos y esperamos una acción drástica por parte del ayuntamiento. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Soy Amaya, retransmitiendo desde Ceuta, y en el día de hoy os voy a explicar qué pasó el 13 de agosto en Ceuta. Bueno, como bien sabréis, el 13 de agosto el equipo en terreno y la Non Kitchen fue testigo del comienzo de las expulsiones colectivas de menores a Marruecos. Al mediodía tuvimos constancia de que había un autobús escolar en el Polideportivo Santa Amelia, recurso habitacional temporal habilitado tras la masiva entrada de menores marroquíes en mayo, y que estaban movilizando a un grupo de menores sin dejarles claro por qué tenían que entrar en el autobús. Las voluntarias en Ceuta nos trasladamos a Santa Amelia para analizar la situación, y al encontrarnos la carretera bloqueada por la Policía Nacional decidimos ir a frontera. Bueno, una vez en la frontera del Tarajal ocurrió lo que todas nos temíamos. Llegó el autobús con 15 menores y en menos de una hora fueron devueltos a Marruecos en contra de su voluntad, sin respetar el interés superior del menor ni las leyes nacionales e internacionales que les protegen o deberían protegerlos. Esa misma tarde, las organizaciones en terreno, Macum Ceuta, Elin y Non Kitchen, nos pusimos manos a la obra en denunciar las acciones ilegales que habíamos observado en el transcurso del día. A última hora, el defensor del pueblo manifestó su determinación de iniciar actuaciones de oficio ante la irregularidad de la estrategia del Ministerio de Interior de devolver a Marruecos a menores acogidos en centros temporales. Pero a pesar de las declaraciones del defensor del pueblo, las devoluciones colectivas siguieron siendo llevadas a cabo durante los días 14, 15 y 16 de agosto. Todos estos menores, 55 en total, tenían abogada asignada y se les fue negado su derecho a la asistencia letrada tanto como un procedimiento individual y legal. En la tarde del 16 de agosto, un juzgado de Ceuta paraliza las devoluciones ilegales por un plazo de 72 horas. A día de hoy, 1 de septiembre, estas devoluciones siguen paralizadas, pero no anuladas. Y desde terreno el equipo de Non Kitchen no dejará de trabajar hasta que se respete el interés superior del menor y se garantice una acogida digna a los menores migrantes que habitan en Ceuta. Hola a todos, todas y todos, me llamo Zaida de Solidary Wheels, hablando desde Melilla. Hoy quisiera hablar sobre los problemas de salud mental que padecen las personas migrantes e indocumentadas, generado por la violencia administrativa y la situación de calle en la que viven aquí, en Melilla. Según la Guía para la Intervención Psicológica con Migrantes y Refugiados, escrito por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, aquellas personas llevadas a huir de su país encadenan un suceso traumático tras otro, como secuelas de guerra, abandono en sus hogares, pérdida del trabajo y del patrimonio, además de seres queridos, destrucción de las redes sociales de apoyo, condiciones de vida infrahumanas, etc. Todo ello con el agravante de que se tratan de acontecimientos vitales estresantes de larga duración, por lo que sus efectos sobre la salud en general y la salud mental en particular son mucho mayores. Según lo observado por las voluntarias de nuestra organización y dicha guía, afirmamos que las reacciones comunes que comparten aquellas personas que se ven obligadas a marchar de sus hogares
por causas como las precarias condiciones de vida o problemas políticos, entre otros, son en definitiva reacciones relacionadas con, uno, la pérdida, que se refiere a personas, lugares, recuerdos, etcétera, que quedan atrás en su ciudad y por el camino. Y dos, la incertidumbre o los problemas con la adaptación, ya que al partir no solo quedan atrás muchas personas, se abre un camino que lamentablemente no siempre es claro y la visión al final del túnel es borrosa. Además, el destino es desconocido, novedoso, imprevisible, ya que tienen pocas respuestas sobre lo que queda por venir. En Melilla hemos observado que otro detonante que afecta a su salud mental es la situación de calle en la que viven y la violencia tanto administrativa como policial que los lleva al consumo de drogas para ayudarles a evadirse de la realidad en la que viven, y este consumo de estupefacientes son los detonantes de muchas ocasiones de la enfermedad mental que padecen. Dicha enfermedad se detecta por el discurso desordenado que algunos presentan, miradas perdidas y reacciones violentas. También hemos observado casos de depresión a causa del limbo burocrático que se encuentran sobre todo aquellos chicos extutelados que salieron del centro de menores con todos sus papeles caducados. Desde Solidari Wills queremos reflejar la incompetencia de las administraciones públicas y la continua violencia policial, responsables de muchos casos de chicos llevados a las drogas, causándoles así dichos trastornos mentales. Queremos que el Gobierno reconozca esta mala gestión de las personas indocumentadas y que Salud Pública tome responsabilidades ante dicho problema, ofreciéndoles atención sanitaria y proporcionar los cuidados y tratamiento necesarios para estos chicos que padecen dicha enfermedad, además de proporcionarles unas condiciones de vida dignas, y que la delegación del Gobierno de Melilla se haga responsable de tramitar toda la documentación de todas las personas que viven en las calles indocumentadas.